buenas, un saludo para todos aquellos que se han conectado a estos campamentos virtuales. Este año es un poquito diferente, pero estoy seguro de que Dios puede hablarte también a través de este medio. Mi nombre es David Pérez, para los que no me conocen. Yo, aunque soy español, hace 9 años que soy misionero en Ecuador junto con mi familia, mi esposa Diana, que es rumana, ella es de Rumanía, y nuestra hija Nadia, de 6 años, que ella es ecuatoriana, que si estás siguiendo estos campamentos puede ser que la veas por ahí, ya la conocerás. Así que bueno, para mí es un gusto, es un placer poder compartir contigo y quisiera compartirte acerca de algo que siempre está en mi corazón y que creo que es muy importante especialmente para los jóvenes. Y es que, pensando un poco en el lema de este campamento, persigue porque recuperarás todo. Este lema está basado en un texto que está en 1 de Samuel, capítulo 30, donde plasma la historia, o parte de la historia de David junto con sus hombres. Y básicamente lo que le ocurrió a David es que los amalecitas habían saqueado el lugar donde ellos vivían, habían llevado cautivas a sus mujeres, a sus hijos, habían robado, habían arrasado con todo. Y David, en medio de esa angustia, en medio de ese sentido de pérdida, quédate con esto, David tenía un sentido de pérdida, de derrota y angustia, y en medio de esto él se fortalece en Dios y clama a Dios, y él recibe una palabra para poder ir y recuperar aquello que le ha sido robado. Pero meditando un poco en este texto, y meditando también y pensando en vosotros los jóvenes, bueno, nosotros los jóvenes, me voy a meter yo también, pero pensando en esta generación, más claro, algo que me venía a mi mente es, bueno, ¿realmente esta generación siente o entiende que ha perdido algo? Porque es difícil clamar a Dios con fervor, con pasión, para que se nos devuelva algo que nos ha sido robado, cuando ni siquiera nos enteramos de que perdimos algo o que algo nos robaron. Y si yo pienso en esta generación, la verdad que veo que somos una generación muy rica. Tenemos mucha abundancia de todo. Tenemos posibilidad de conectarnos con un montón de personas, tenemos todo al alcance de la mano, tenemos una mente global, una mentalidad no como generaciones pasadas, sino que pensamos que no tenemos límites para desear y hacer todo lo que está en nuestro corazón. Yo creo que estas son cosas que caracterizan a esta generación. La verdad es que yo puedo decir que vivimos bastante cómodos, tenemos muchas cosas. Y a veces esto, el ser demasiado ricos, ¿no? Y ahí me viene a la mente el joven rico que se acercó a Jesús, que él quería seguir a Jesús, que él quería obtener el beneficio de la vida eterna, pero que era tan rico, ¿verdad?, que le resultó esto un obstáculo para poder seguir a Jesús, porque cuando Jesús le pidió no solamente un poco, ¿verdad? No le dijo, bueno, da un poquito de la riqueza que tienes, de toda. Y cuando digo riqueza, no pienses en dinero, sino somos ricos porque tenemos muchas cosas, ¿verdad? Tenemos casa, tenemos techo, tenemos familia, tenemos bienestar, ¿verdad? Tenemos muchas posibilidades, tenemos oportunidades en esta vida. Entonces piensa un poco en esto. Resulta que cuando Jesús se dirigió a este joven rico, no le pidió solamente un poquito de lo que tenía. Le dijo, dalo todo a los pobres y entonces sígueme. O sea, renuncia a todo lo que posees. Dame una entrega radical. Este joven se entristeció mucho y esto se convirtió en un tropiezo para él y se alejó triste de Jesús. Así que esto me trae como un poco un reflejo o una imagen de esta generación, donde tenemos tantas cosas, ¿verdad?, y cosas a las que quizás nos hemos aferrado y que ocupan nuestro tiempo, ocupan nuestra fuerza, nuestros pensamientos, que quizás nos resulta difícil o casi inusual ni pensar en renunciar a todo lo que tenemos para seguir a Jesús. Pero entendemos que esta es la esencia del Evangelio. Y sin darme muchas vueltas, algo en lo que yo pensaba que probablemente esta generación, si no ha perdido, está perdiendo, es el sentido de propósito. El propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Probablemente podemos tener una proyección de lo que queremos a futuro en cuanto a qué queremos estudiar, en qué queremos trabajar, qué queremos tener, a qué nos queremos dedicar, a dónde queremos viajar. Es muy común que los jóvenes en este tiempo
tengan claro o tengan un enfoque o sepan lo que quieren en este sentido. Pero cada vez más, y ahí ya no quiero señalarte con el dedo, pero te quiero hablar de mi propia experiencia con personas con las que yo sí he hablado personalmente, jóvenes con los que yo he podido conversar. Y la mayoría no sabe, no tiene idea de cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y yo creo que esto es algo primordial en esta generación. Es algo que esta generación o ha perdido o está perdiendo. Y que realmente es lo que puede darle sentido a nuestras vidas. Cuando pienso en propósito me viene a la mente la imagen del apóstol Pablo. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, él hizo dos preguntas muy importantes. Son dos preguntas que deberían ser recurrentes en la vida de cada joven. Recurrente significa a las que siempre estamos recurriendo y siempre estamos preguntándonos. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y esto tenía que ver con el deseo de conocer a Jesús. Y otra pregunta que él hizo cuando se encontró con Jesús es, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, ¿qué propósito tienes conmigo? Si te das cuenta, son dos preguntas muy sencillas, muy básicas, pero que deberían de estar marcando nuestras vidas y ayudándonos a trazar nuestro destino. El deseo de conocer a Jesús y el deseo de saber cuál es su voluntad, qué es lo que Él tiene para mí. Estas dos preguntas son inseparables, porque tú y yo no podemos saber cuál es la voluntad de Dios si no le conocemos. Porque realmente no podemos entender cuál es la intención. No podemos entender lo que Dios quiere decirnos cuando en realidad ni siquiera le conocemos. O si le conocemos muy poco, es como que podemos hasta malinterpretar sus palabras. Quizá tú has conocido a Jesús, yo he conocido a Jesús en algún momento de mi vida, que lo necesitaba, pero me doy cuenta que mientras va pasando el tiempo y yo mantengo una relación cercana con Jesús, yo voy conociéndole más y más y más. Siempre Jesús tiene algo nuevo que mostrarme acerca de Él. Y nunca deja de sorprenderme. Así que la segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? Quiero enfocarme en esto. Creo que esta es una pregunta que resuena en el corazón, en lo profundo del corazón de cada joven que ha conocido a Jesús. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? O al menos cada joven que ha conocido a Jesús y que quiera agradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos queremos sentirnos útiles en las manos de Dios. Todos queremos saber para qué nos ha llamado Dios. Yo no sé quién me puede decir, mira, yo jamás me he preguntado cuál es mi propósito, jamás me he preguntado para qué Dios me ha llamado. Yo creo que es una pregunta que todo joven se hace. Queremos conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en la tierra. Queremos saber incluso, Señor, cuál es mi función o mi ministerio dentro de la iglesia. Seguramente tú te lo has preguntado. Pero es en este punto donde yo quisiera hablarte de a veces cuáles son nuestras expectativas y cuál es la realidad. Y yo creo que esto es muy importante porque cuando nuestras expectativas se ven frustradas y no ocurren las cosas de la manera que yo espero, a veces cuando viene esta frustración, este desánimo, este despropósito, y muchos jóvenes en la actualidad están desertando, ¿verdad? Están abandonando al Señor o están saliendo de la iglesia porque no encuentran su lugar o porque sus expectativas no coinciden con la realidad que están viviendo. ¿Y por qué te digo esto? Porque nuestras expectativas en este tiempo como jóvenes suelen ser que quiero conocer lo que Dios tiene para mí rápido. Yo quisiera una respuesta instantánea. Quisiera algo lo más rápido posible. Yo creo que es debido al tiempo en el que vivimos, donde todo está a la distancia de un clic, ¿verdad? O de un pulsar algo y entonces ya tengo la información, ya tengo la solución de lo que yo estoy buscando. Pero déjame decirte que esa puede ser nuestra expectativa. Queremos algo rápido. Pero la realidad es que descubrir el propósito de Dios tiene que ver con un proceso de madurez. Muchos desearían, o muchos hemos deseado, y yo me meto también, conocer la voluntad de Dios para mi vida, tener toda la película completa, si es posible con una revelación, si es posible con un sueño. Yo quiero en un sueño ver todo lo que Dios tiene preparado para mí. Yo quisiera tener una visión, yo quisiera tener una revelación, yo quisiera que alguien venga, me ponga las manos encima y me diga, así te dice el Señor, tú vas a hacer esto y esto. Ok, Señor, eso quisiera saber.
Yo creo que todos hemos deseado esto. ¿Es verdad? Me estás escuchando ahora y estás pensando, ese soy yo, ¿verdad? Esa puede ser nuestra expectativa, pero la realidad es que es un proceso. Y aun cuando Dios se revela de manera poderosa en nuestras vidas y nos muestra, ¿verdad? Porque Dios puede hablarnos por sueños, por visiones, nos puede dar una palabra a través de otra persona, nos puede hablar a través de la Biblia cuando la abrimos. Dios puede hacerlo de esta manera. Pero aun cuando recibimos una palabra tan clara de esta forma, hay un proceso. Y lo podemos ver en la Biblia, desde que Dios me habla hasta que esa palabra se desarrolla y se cumple. Si pongo el ejemplo de Pablo mismo, Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, y para aquellos que estudian la Biblia, puede ser que hayan pasado unos 8 años hasta que él comenzó a desarrollar su ministerio plenamente en su llamado misionero, hasta que él salió a su primer viaje misionero. Aproximadamente, leyendo Hechos de los Apóstoles, leyendo Gálatas, pasarían aproximadamente unos 8 años. Ahora, esto no quiero que sean para ti palabras de desánimo. No quiero decirte, bueno, pues si a Pablo le tocó esperar 8 años y era Pablo, a ti te quedan por lo menos 15. No quiero desanimarte con esto. Quiero decirte una cosa, yo creo que hay una clave muy importante. Y es la diferencia que hay entre esperar apáticos, diciendo cuándo va a llegar, cuándo va a ocurrir, cuándo se va a cumplir, apáticos y estancados e inactivos. Eso es una cosa, y no te la recomiendo, ¿verdad?, tener esa actitud, porque se te va a hacer interminable, te vas a cansar, te vas a fastidiar, te vas a desanimar, te vas a frustrar, y por última vas a acabar tirando la toalla. Y otra cosa diferente es servir y deleitarme en el Señor mientras espero que lo que Dios me ha dicho se cumpla. Eso es muy diferente. Haz lo que te venga a la mano mientras estás esperando que algo que Dios te dijo se cumpla. O mientras estás esperando que Dios te diga algo, haz lo que te venga a la mano. Eso va a marcar la diferencia. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, son versículos que siempre me ayudaron mucho. Y que creo que son unos versículos de los más prácticos y más claros que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, acerca de descubrir el propósito de Dios. Y te lo parafraseo, ¿vale? Pero Romanos 12, del 1 al 2, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios, que esa es nuestra ofrenda, nuestro culto racional. Dice también que no nos conformemos a la manera de pensar de este siglo, de este tiempo, de este mundo, sino que nos transformemos. Es decir, no te amoldes a cómo piensa este mundo. ¿Y cómo sé si me estoy amoldando? Pues la pregunta es, ¿tú piensas como la mayoría? Si tú piensas como la mayoría, significa que estás en el mismo molde, o que estoy en el mismo molde, ¿verdad? Pero no te amoldes a la manera de pensar de este mundo, sino transfórmate, cambia de forma, cambia de molde, a través de la renovación de tu mente. Y bueno, ¿y ahora cómo renuevo mi mente? ¿Verdad? Bueno, te voy a explicar eso ahora, pero me gusta la última parte del versículo 2 en Romanos 12, donde dice, para que compruebes, para que tú mismo compruebes, para que no te lo tenga que contar otro, ¿verdad? Porque escuchamos historias de otros, testimonios de otros, pero yo quisiera experimentarlo yo. Pues si tú presentas tu cuerpo, y te voy a explicar qué significa esto, y si tú renuevas tu mente, tú vas a poder comprobar, degustar tú mismo cuál es la voluntad de Dios para ti, que es buena, agradable y perfecta. Lo que a veces vemos que parece muy lejano, ¿verdad? O que no se cumple. Renovar mi mente. ¿Cómo renuevo mi mente? Mira, yo creo que es muy importante pasar tiempo con Jesús. Y es muy importante, a mí algo que me ayuda mucho es mirar a Jesús en las Escrituras. ¿Por qué? Porque mi mente debe ser renovada en base a cómo Dios piensa, ¿vale? Necesito entender cómo Dios piensa, porque es muy fácil. Mira, si yo no entiendo cómo Dios piensa y por qué dice lo que dice, Él puede hablarme cosas, pero yo no capto el mensaje porque no lo estoy entendiendo. ¿Te has visto alguna vez en esta situación con alguien? No sé si te has visto en esta situación, pero es algo muy común cuando tú vas a otra cultura. A mí me ha pasado, aunque llevo ya 9 años en Ecuador, me ha pasado mucho que al principio especialmente parecía que yo había sido claro en el mensaje que había transmitido, pero la persona no me estaba entendiendo lo que yo quería decir, o estaba entendiendo una cosa diferente. Y a mí me pasaba lo mismo con ellos, con las personas aquí en Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos trasfondos diferentes, cosmovisiones diferentes,
Y lo que quizá para mí está muy claro, para ellos no lo estaba. Y viceversa. Lo que para ellos era claro, era normal, para mí no estaba claro. Y a veces resultaba malos entendidos e incluso pudiera llegar hasta una ofensa. Y esto es bastante común en nuestra relación con Dios. Hasta los discípulos a veces no entendían lo que Jesús estaba diciendo, porque necesitaban conocerle mucho más, ¿verdad? Y yo no sé si a ti te pasa a veces que lees la palabra o escuchas un versículo, pero parece que esto choca mucho con tu lógica y pareciera que no tuviese sentido, ¿verdad? Y quiero decirte que mientras más lees la palabra y más prestas atención a la persona de Jesús y más conoces a Dios y sabes cómo Él piensa, qué intenciones Él tiene, esto te ayuda o nos va a ayudar mucho más a poder interpretar y a poder entender qué es lo que Él nos quiere decir, cuál es su intención, ¿ok? Entonces, mira, presenta tu cuerpo. Esto significa presenta tu vida. A mí esto me habla de consagración. Consagración significa dedicación. Cuando hablamos de santidad, santidad no es solamente deja de hacer lo malo, sino santidad significa dedícate al Señor. Si tú has conocido a Dios, has conocido a Jesús, o caminas con Él, Dios espera una continua dedicación a Él y a lo que Él está pidiendo de nuestras vidas. El problema muchas veces es que hay áreas de nuestras vidas donde no estamos incluyendo a Dios o donde simplemente decidimos nosotros cómo queremos manejarlas. Yo no sé si has escuchado alguna vez estos términos. Lo secular y lo santo. Y hemos hecho una separación. Y lo que entendemos que es secular, ahí Dios no opina ni pinta nada en nuestras vidas. En un trabajo, no, yo hago mi trabajo, pero Dios no tiene nada que ver en el trabajo. Cuando yo voy a la iglesia, ahí yo tengo algo que ver con Dios, ¿verdad? Y creo que esto es un grave error que estamos cometiendo. Esto impide que degustemos y que disfrutemos la voluntad de Dios en toda área de nuestra vida y en todo tiempo. Porque estamos dividiendo nuestras vidas en áreas y hay algunas donde no le estamos dando entrada a Jesús. Y entonces es imposible que Él se manifieste o obre en aquellas áreas donde no le estamos dando cabida, donde no le estamos dando entrada. Quiero decirte que necesitamos tener disposición, pero también disponibilidad. Escucha esto. Disposición yo creo que tiene que ver con un deseo. Ay, tengo ganas de que Dios me use, ¿verdad? Tengo esa disposición, ese deseo. Pero ¿qué ocurre? Que a veces cuando Dios nos llama o cuando Dios quiere contar con nosotros para alguna cosa, resulta que no estoy disponible. Tengo el deseo en mi corazón, he conocido muchos jóvenes así, tengo unas ganas, cuenta conmigo, yo quisiera que Dios me use, yo quisiera que Dios obre en mi vida y a través de mi vida, pero luego, pero es que no puedo, no tengo tiempo, es que primero tengo que terminar esto, resulta que yo tengo otras prioridades antes que lo que se supone que mi corazón está deseando. Si te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer por el Señor? ¿Qué estás dispuesto a dejar? Si Dios te pidiera, no sé, ¿qué sería algo tan grande o tan fuerte que Dios te pidiera y que tú dudaras de si entregarlo o no? ¿Estás dispuesto a dejar tu casa y a tus padres e ir a otro lugar? ¿Estás dispuesto a dejar tu meta de estudiar tal cosa para estudiar otra? ¿Estás dispuesto a dejar, no sé, tus planes de futuro que hablan de seguridad y de bienestar? ¿Estás dispuesto a aparcarlos por un tiempo y hacer algo que Dios te está pidiendo que quizás no te transmite tanta seguridad? ¿Estás dispuesto a hacer un viaje misionero? ¿Estás dispuesto a cambiarte de ciudad porque Dios te lo diga? No sé. Se me ocurren muchas cosas, ¿verdad? ¿Estás dispuesto? Y te digo una cosa, la disposición o la determinación que tengas para obedecer a Dios dependerá mucho de cuánto tú le conoces. Porque cuando conoces realmente a Dios y tú sabes cuál es su carácter, sabes cuáles son sus intenciones, aunque lo que Él te pide no suene muy lógico, tú vas a decir, pero yo confío en ti, Señor, porque te conozco. Yo confío en ti porque sé quién eres, sé cómo tú actúas. Pero cuando estás lleno de inseguridades y de temores, puede ser que es que no conocemos lo suficientemente a Dios. Y quiero dejarte con estas dos cosas esenciales. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Son inseparables, son inseparables. Y pregúntate si en este tiempo, ¿cómo está tu conexión con Jesús?
Cuando hablamos de conexión, ¿no? Hoy todo es conéctate. Conéctate en Facebook, conéctate en Instagram, conéctate en YouTube. Y en realidad la idea de conectarse a mí me transmite que no solamente como que tiene que ver con una parte, sino con dos partes que se conectan, ¿verdad? Tiene que ver con interacción, tiene que ver con participar. Ok, los dos estamos aportando algo, los dos estamos conectados. ¿Cómo está tu conexión con Jesús? ¿Cómo está tu conexión con su propósito? ¿Tienes idea de cuál es su plan? ¿O parece que el plan de Dios ha pasado a un plano supernatural en tu vida? Bueno, el plan de Dios es que yo estudie, que yo sea buen testimonio en la universidad, que yo sea buen testimonio en mi trabajo, que yo sea un buen creyente. ¿Realmente crees que eso es todo en tu vida? Yo quiero animarte, quiero desafiarte a que no seas como el joven rico. Espero que no estés en esta postura donde estás diciendo no necesito nada más. Y resulta que te está faltando una relación íntima con el Señor. Y déjame decirte algo, aunque aparentemente hay etapas de nuestra vida donde parece que estamos plenos, que tenemos todo, pero va pasando el tiempo y el sentido de tener un propósito, de saber que lo que he estado haciendo con mi vida está dentro del plan de Dios y tiene que ver con algo eterno. Conforme van pasando los años, pasan algunas etapas y luego miramos atrás y sentimos que hemos perdido algo o que nos han robado, como pasó con David. Así que te digo algo que es muy importante para este tiempo. Nuestra entrega y relación con Jesús tiene que ser radical. Si tú sientes que eres rico, que tienes muchas cosas, Jesús no está esperando de ti las migajas o lo que te sobra. Jesús está pidiendo todo o nada. Y el mensaje del Evangelio, a pesar de que ya tiene más de 2000 años, no ha cambiado. A pesar de que las generaciones cambian, pero este mensaje no ha cambiado. Todo o nada. ¿Quieres algo alucinante? ¿Quieres algo desafiante? Dalo todo para el Señor. Dalo todo para Jesús. Di, Jesús, estoy dispuesto a renunciar a todo lo que poseo por seguirte. Y te garantizo que tu vida va a ser una aventura. Así que me gustaría orar por ti, tú que estás escuchando y que quizá te sientes identificado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero orar, Dios mío, por cada joven, cada persona que está viendo este video. Señor, tu palabra es poderosa hasta para navegar a través de las redes y de los medios digitales, Señor. Así que te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo obre, Señor, y confirma, Dios mío, llamados, Señor, en la vida de estos jóvenes, Señor. Confirma, Señor, que es tu voz hablando a sus corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh Dios, y yo te pido, Dios mío, que aquellos, Señor, que no están sintiendo necesidad de nada, Dios mío, que quizás están fundamentando sus vidas, Señor, en sueños y deseos, no malos, pero solo en el ámbito natural, Dios. Oh Dios, abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos, Señor, Dios mío, para que puedan ver, Dios mío, Señor, si han perdido, Señor, esa conexión contigo, Señor. Si sus espíritus se han ido apagando. Oh Señor, despiértanos, Señor, a tu realidad. Conéctanos contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga.